laboral y toda la situación que vivimos a diario en nuestro ambiente laboral, inclusive en nuestra vida diaria, en nuestras casas. Como le dijo el ingeniero, yo soy de Venezuela, capitán de bomberos, ya con más de 20 años de experiencia y con más de 15 años en el área de seguridad y salud. También paramédico y me he dedicado a la parte de formación. Me encanta mucho la parte de formación porque no hacemos nada con llevarnos los conocimientos. Siempre hay que compartir lo que uno sabe. Cualquier cosa estamos a la orden. Cualquier inquietud, levantamos la mano para participar. Esperemos que la clase sea justa y dinámica para aprender de todos ustedes, de nosotros y nosotros de ustedes. Esa es la idea del aprendizaje de estos talleres o charlas que estamos haciendo para ustedes. Que aprendamos todos juntos de las cosas que tengamos y desaprender de las cosas que aprendimos mal y porque en un tiempo eran necesarias, en aquel tiempo eran válidas, pero ya con la tecnología, con la ciencia, con todas las cosas que han avanzado, ya quedaron atrás. Así que desaprender, quitarnos esas cosas y aprender cosas que ya están actualizadas. Voy a compartir la pantalla para la presentación. Bien, de parte de la Academia Metropolitana, Asesoría Académica, nuevamente la bienvenida a la parte de los talleres, la parte, como dije anteriormente, de la prevención de riesgo laboral. Y es interesante saber, un poquito la cámara acá para que puedan verme ahí como estoy hablando. Interesante, bueno, este tema para saber sobre esta prevención de riesgo. Vamos a tocar varios tópicos el día de hoy que estaremos desarrollando. Generalmente vamos a hacer un poquito de historia en la parte de la prevención de riesgos laborales, ¿verdad? Un momentico. Seguridad y salud ocupacional, que va a ser el mismo tema, tiene que ver prevención de riesgos laborales. Algunos le dan ese definición. En otros países hablamos de seguridad y salud ocupacional, hablamos de seguridad industrial, hablamos de CHAC, en otros países también, seguridad, higiene y ambiente. Hablamos de términos de SIAO, seguridad, higiene, ambiente y salud ocupacional. Inclusive en otras partes hablan como materiales peligrosos y esta serie de cosas. Todas las definiciones enmarcadas en todo esto tiene que ver en sí la misma función, que es la prevención de los riesgos laborales y la manera como podemos controlar, identificar los peligros y evaluar los riesgos, que lo vamos a aprender más adelante. Algo como le dije en el antecedente histórico, generalmente como ven allí, una evolución significativa de los hombres, cómo laboraban anteriormente, hace muchos años atrás, inclusive mucho antes de la revolución industrial, cuando fueron evolucionando hasta el momento que nosotros empezamos a conocer, ya hace algunos años, que el hombre tenía que protegerse con protección personal, porque estaban creciendo una serie de enfermedades de tipos ocupacionales y una serie de accidentes que no podían ser controlados. Una serie de situaciones adversas, tanto de falta de ingeniería, falta de gestión de riesgo y otra serie de situaciones que conocemos hoy en día. Como verán, desde el principio de los tiempos, el hombre prehistórico siempre ha logrado protegerse, inclusive con el fuego, se trataba de protegerse para no quemarse. De toda su ignorancia pensar, sabía ya sobre la autoprotección, ¿verdad? 400 años más antes de Cristo, Hipócrates, es conocido popularmente como el padre de la medicina, realizó las primeras anotaciones sobre enfermedades laborales de las que se tengan noticias en aquel tiempo. Empezó a hacer una serie de situaciones, vio que el ámbito laboral iba creciendo, cuando se empezaron a contratar nuevas máquinas, a tener nuevos proyectos, y esta serie de situaciones fueron
trayendo una serie de enfermedades de tipo ocupacional y accidentes de trabajo. Inclusive 500 años después, el médico romano llamado Plinio inventa el primer EPP para la parte respiratoria con vejigas de animales. Una serie de vejigas animales las tomaban, las disecaban y le daban una serie de preparación, los cuales colocaban en la boca de las personas que trabajaban bajo situaciones de polvo, bajo situaciones de productos químicos, para proteger las vías respiratorias, ¿no? Para que usted vea cómo ha evolucionado de la vejiga de animal hasta los equipos modernos que tenemos hasta ahora. La ley de la fábrica, que se promulga en 1833 como consecuencia de un incendio que hubo en London, en Irlanda, que cobró más de 200 vidas, 600 vidas, perdón. Allí empezaron a hacer una serie de preocupaciones por la parte de las estructuras, de cómo podíamos dividir las estructuras, cómo se podía almacenar los tipos de materiales, o esta serie de situaciones. Y es allí cuando se decreta uno de los primeros eslabones, uno de los primeros decretos, por decirlo así, sobre los responsables de la salud y seguridad de sus trabajadores son los patronos. Ahí empezamos a incluir los patronos como responsables de la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, fíjese, desde 1833 empieza con esa serie de situaciones. Tiene la revolución industrial, donde la economía deja de basarse en la agricultura, la artesanía depende de la industria, nace en Gran Bretaña y se extiende luego al resto de Europa. Los objetivos es aumentar la velocidad de producción mediante este tipo de medios, incrementar también la productividad y la ganancia. Se pensaba únicamente en ganar sin tomar en cuenta la situación como vivían esos trabajadores. Empezaron a comprar máquinas modernas para aquel tiempo, a base de vapor, a base de otra serie de suministro de energía. Personal, inclusive niños, menores, que los contrataban en esas fábricas para hacer el trabajo sin ningún tipo de protección. Y continuaron entonces con los accidentes laborales. En el siglo ya XIX las fábricas eran un poco más conectadas, como se decía anteriormente, prácticamente no existían condiciones de convivencia, alumbrado, ventilación y sanidad en aquellas estructuras de bajo techo y estrechas aéreas. Como le dije anteriormente, solo se pensaba en la producción. Estos empresarios no pensaban nunca en las personas que trabajaban allí. Y es por eso que nació una inquietud a través de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, crear el Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes en 1917, cuando empiezan a sentirse los primeros lineamientos en materia de seguridad y salud laboral. Poco a poco la salud de los trabajadores y a medida del tiempo fue tomando acción sobre estas cosas inclusive sin querer decir que hasta el momento, en la actualidad, se han solucionado tanto estos problemas, porque inclusive en la actualidad hay patronos que no están de acuerdo con la inversión en la área de seguridad y salud ocupacional, porque para ellos es un gasto. Pero hemos evolucionado bastante desde aquellos tiempos hasta ahora, como han podido ver. Entonces, esa es una síntesis histórica de cómo evolucionó la seguridad industrial desde la prehistoria hasta la revolución industrial y toda esa serie de situaciones que han pasado y que han acontecido, que han dado a nuevas leyes, nuevas normas y nuevos convenios entre países para poder proteger a los trabajadores. Esa es la intención que buscan los países para que no haya más lesiones entre los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ya aprendo un poquito de historia, vamos un poquito de la seguridad ocupacional desde el punto de vista legal en el Ecuador. Generalmente hay una pirámide como la pirámide de Kaiser, que habla sobre los aspectos legales. Primeramente hay una constitución política, hay convenios, instrumentos internacionales, hay leyes orgánicas y ordinarias, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones. Esto se forma una pirámide de mayor a menor, siendo una mayor de ellas la Constitución, porque no hay ninguna ley que pase por encima de la Constitución de la República de cada país. Y de ahí se van derivando una serie de decretos, como de convenios, leyes y decretos, estatutos, ordenanzas y reglamentos. Por ejemplo, en el Ecuador
tenemos la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, decisión 584, el reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo, resolución 957 de la Comunidad Andina de Naciones, el Código del Trabajo, el Decreto Ejecutivo 2393 que establece todas las normas necesarias para los ámbitos laborales en sus diferentes áreas, el Acuerdo Ministerial 1404 que habla sobre los servicios médicos y los acuerdos ministerial 203. En la normativa legal también está constituida por la República del Ecuador, el artículo 326, numeral 5, dice que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Es decir, que desde la Constitución de la República se establece que estamos, o los patronos están en el deber de cumplir y garantizar que nosotros desarrollemos nuestro trabajo en lugares seguros y saludables, ¿verdad? Entonces, fíjense allí cómo la Constitución de la República empieza con ese decreto. En la decisión 584, esto tiene que ver con esa decisión de los países junto a la Comunidad Andina de Naciones, dice que en el artículo 11, en todo lugar de trabajo se deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse para el logro de este objetivo en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y sus entornos como responsable social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos laborales. Entonces, allí vemos cómo se van desarrollando cada uno de esos temas. En el 584 también dice que los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos que están expuestos a sus labores. Tales exámenes serán practicados preferentemente por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y en la medida que lo posible sea realizado durante la jornada laboral. Este artículo, en ninguno en el 580, en el 2393, que es del Ecuador, en el Código del Trabajo del Ecuador, no establece la aplicación de estos exámenes. Sin embargo, como esta decisión está por encima de ambos, ¿no? Se debe cumplir con estos exámenes médicos que habla la decisión 584. Muchas empresas optan por mandar a los trabajadores que ellos mismos paguen los exámenes de preempleo, paguen los exámenes ocupacionales. Sin embargo, está en este artículo 14 que no tiene costo para los trabajadores. Entonces, lo que hay una falta de conocimiento con esta decisión, con este artículo, que muchos trabajadores desconocen de que esté de esta forma. Entonces, para que ustedes vean cómo la decisión 584 establece que estos exámenes son ningún tipo de costo. Lo segundo, desde el punto de vista de seguridad laboral, si yo trabajo en una fábrica donde elaboran productos químicos y estoy allí todo el día manipulando productos químicos, tengo que hacerme exámenes relacionados con ese ambiente laboral. No es que únicamente voy a hacer exámenes de sangre, y orina y ya. Eso es lo que mandan los trabajadores, los empleadores. Tienen que hacerme exámenes de espirometría, a ver cómo estoy respirando. Tienen que hacerme exámenes de placa torácica, a ver cómo están mis pulmones. Y todo está relacionado, señores, desde el punto de vista de seguridad laboral, con el ámbito, como lo dice ahí, donde yo me estoy desarrollando. En el ambiente laboral donde yo trabajo, los exámenes van dirigidos a eso. No son exámenes generales. ¿Sí? Igualmente, los empleadores, según la naturaleza de su actividad y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencia, derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales o otras contingencias de fuerza mayor. O sea que también deben estar preparados para una emergencia que se presente en el ámbito laboral, en la fábrica donde están desempeñando esas labores. Igualmente, el artículo 24, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, porque así como hay obligaciones de los empleadores, también hay las responsabilidades que tienen que cumplir los trabajadores. Cumplir con las normas del reglamento de instrucciones de los parámetros de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces los trabajadores se niegan a colaborar o a acudir por lo menos a los exámenes médicos,
ahorita en el tiempo de COVID muchos se niegan a colocarse la vacuna del COVID cuando es un mandato de parte del empleador y es una obligación de los trabajadores. Sin embargo, aunque hay una decisión allí en otros países donde dice que no estamos obligados a llenarnos con esta vacuna, tenemos que verlo de está basado bajo términos científicos. Nosotros estamos obligados a cumplir con estas instrucciones. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección individual y colectiva. Generalmente los equipos de protección personal, cuando nos entregan estos equipos de protección personal, debemos hacerlo de la manera más correcta. Somos responsables del deterioro de esos equipos y del mal uso de los equipos. Entonces existen sanciones dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, donde el empleador se puede amparar sobre eso para poder sancionar al trabajador. Someterse a los exámenes médicos que están obligados por normas, empresas, así como a los procesos de rehabilitación integral, como dije anteriormente. Y en la resolución, la 957, que es el reglamento, dice en el artículo 2, siempre que 2 o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. Igual procedimiento se seguirá con contratistas, subcontratistas, enganchadores y demás modalidades de intermediación de laboral existentes en el país de Unión. Es decir, si hay una mancomunidad de empresas dentro de un mismo sector, esas empresas tienen que cumplir con los mismos requisitos que exige la norma, que exige la ley. Entonces, están obligadas a un plan de prevención de riesgos laborales. La contratista en una empresa, si yo tengo una empresa y viene una contratista y yo estoy cumpliendo con mi reglamento, con las normas de seguridad y higiene, con las normas de seguridad y salud laboral, esa contratista que va a prestar servicios dentro de la empresa también tiene que cumplir con todos estos requisitos para poderle darle acceso o para que pueda hacer algún trabajo dentro de la empresa. Es el deber ser. Pero sé que se obvian mucho estos parámetros porque hay contratistas que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y salud, pero por un bajo costo, lamentablemente son contratados a hacer empresas dentro de compañías y sin ningún tipo de vigilancia. Es de allí donde previenen ya los accidentes laborales, porque son personas sin experiencia, personas que no están certificadas para hacer ese tipo de actividad, simplemente lo hacen por un bajo costo y la compañía, como le interesa el bajo costo, contrata a estas personas y de ahí empezamos con los accidentes laborales. En el artículo 513, en aquellas empresas que no cuenten con un comité de seguridad y salud en el trabajo, por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido por este fin, en la legislación nacional correspondiente se designará un delegado de seguridad y salud en el trabajo. Dicho delegado será elegido democráticamente por los trabajadores entre ellos. Es decir, hay un comité de acuerdo al decreto 2393, de acuerdo a esta resolución, donde un comité de seguridad y salud laboral, integrado por tripartito, que tres personas por el empleador y 3 por los trabajadores, que son los encargados de vigilar junto con el servicio médico y el patrono, que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad y salud en ese establecimiento. De no tener el número mínimo que tiene que ser para un comité de seguridad y salud de 10 trabajadores, de 15 trabajadores, se deberá nombrar un delegado de prevención. Este delegado de prevención es, junto con el patrono o con el responsable de seguridad de la empresa, que esté allí, quien va a contribuir para que se cumplan las normas mínimas de seguridad y salud dentro de la misma, ¿sí? Entonces tenemos esos marcos legales, un comité de seguridad y salud o un delegado, que ya lo vamos a ver más adelante un poco más específico. Pero quiero que sepa que está dentro de una resolución, dentro de una ley que está por encima inclusive de la ley del Código del Trabajo. El artículo 14 del decreto ejecutivo 2393 dice que los comités de seguridad y higiene del trabajo en todo centro de trabajo que elaboren más de 15 trabajadores deberán organizar un comité de seguridad y higiene del trabajo integrado de forma paritaria, como le dije anteriormente.
igual número de trabajador del patrón, igual número de el empleador. Por eso es paritaria, porque es un par. Un presidente, un secretario y el segundo que queda por el presidente. Los comités de seguridad y higiene del trabajo. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo conformarán sus comités de seguridad e higiene además del comité en cada uno de los centros que supere la cifra de 10 trabajadores. O sea, si yo tengo una empresa y esa empresa tiene otra sucursal, por lo menos tengo una empresa en Guayaquil, que tiene un comité porque cumple con más de 15 trabajadores, y tengo una sucursal en Manta, la cual pasa más de 10 trabajadores, ese centro de trabajo debe nombrar un comité de seguridad y salud laboral, un subcomité. ¿Ok? Eso es lo que trata esa norma. El comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o el criterio del presidente o a la petición de mayoría de sus miembros. Generalmente, cuando hay un evento mayor, este comité se reúne de forma extraordinaria para dar soluciones a este accidente laboral o a esta situación que esté pasando con este trabajador. Pero lo normal es que se reúna una vez al mes. Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Es importante eso, porque el patrono nunca o casi nunca le da posibilidad a la gente del comité para que se reúna en horas laborables porque dice que se le da para la producción. Esa es la tendencia, pero está en la ley que es dentro de las horas laborables, no después del trabajo ni en otro lugar fuera del trabajo. Tiene que ir dentro de las instalaciones de la empresa, dentro de sus horas laborables. Cuando exista subcomité en los distintos centros de trabajo, esto se sesionará mensualmente y el comité central o coordinador bimensualmente. ¿Ok? El 23 también el 2393 también establece de la unidad de seguridad y higiene en el trabajo. Habla sencillamente que una empresa con más de 100 trabajadores debe tener una unidad de seguridad y salud en el trabajo conformada por un médico, una enfermera y un responsable de seguridad, un técnico de seguridad, perdón. El técnico de seguridad es el responsable quien da razones directas al patrón sobre las funciones que está ejecutando esa unidad de seguridad y salud. Entonces, con más de 100 trabajadores, se ubica esa unidad de seguridad y salud en el trabajo. Cuando tengo menos de 100 trabajadores y el centro de trabajo es de alto riesgo, debe contar con un técnico en seguridad y salud laboral de esa empresa, cuando son menos de 100 trabajadores. Como dice, en las empresas de centros de trabajo calificados de alto riesgo por el comité interinstitucional que tenga un número inferior a 100 trabajadores, pero mayor a 50, se deberá contar un técnico en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos eso por esa parte. El acuerdo ministerial 1404, este acuerdo ministerial habla de los servicios médicos. Dice que las empresas con 100 o más trabajadores organizarán obligatoriamente los servicios médicos con la planta física adecuada al personal médico o paramédico que se determine en el presente reglamento. Como dije anteriormente, las empresas con un número inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un servicio médico puedan hacerlo independiente o asociarse con otras empresas situadas en la misma área, con los mismos fines y funciones señaladas en el artículo segundo. Entonces, si tengo menos de 100 trabajadores y tengo unas empresas en la misma zona que quiero asociarme con ellos y contratar un ente externo para que preste la seguridad y salud a estos trabajadores, pueden hacerlo, reunirse entre ellos y contratar un servicio médico externo donde puedan valorar a esos trabajadores para los exámenes médicos que ya hablamos anteriormente y para los servicios de rutina. Es interesante porque habla de 100, de 50 y 50. ¿Y qué pasa cuando hay un trabajador, los trabajadores? Señores, cualquier empresa que tenga un trabajador en adelante tiene que contar con un médico para prestarle servicio médico a ese trabajador. Contactar a un servicio médico externo donde el trabajador vaya cada cierto tiempo cuando le tocan sus exámenes y ese pueda evaluar para llevar un control de la salud de ese trabajador, más si tiene un trabajo de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, eso también es interesante. No dice que si tiene menos trabajadores, menos de 50, no hay médico. ¿No? Si el médico siempre debe existir porque el trabajador tiene que ser evaluado siempre desde el punto de vista médico.
del plan de Estimado licenciado, en el caso de haber menos de 100 trabajadores, el IES presta el servicio gratuito a estas empresas. Entonces, la atención médica puede ser directamente o debe ser direccionada al IES. El IES tiene que hacer las pruebas, las evaluaciones preocupacionales y las continuas. Entonces, el IES es el amparo de las empresas pequeñas para atención médica, para atención de emergencia y evaluaciones de salud ocupacional. Sí, eso es cierto. Gracias, ingeniero. Chicos, entonces, en esa parte de la ley, si hay alguna interrogante, alguna pregunta, seguimos con los artículos, ¿verdad? Que es interesante que ustedes por lo menos sepan que existen, sepan que hay unas leyes que están por encima de ciertos reglamentos y acuerdos ministeriales, como el acuerdo ministerial que vamos ahorita dice que el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, por intermedio de su Departamento de Higiene Industrial, conjuntamente con la División de Riesgo del Trabajo del IGE, acordará con el carácter de obligatoriedad la organización de servicios médicos, como estaba hablando el ingeniero ahorita, en las empresas con un número inferior a 100 trabajadores, cuando la actividad de las mismas puedan ocasionar riesgos específicos graves, ya sea en todos los ambientes de trabajo o en determinadas secciones. Entonces el acuerdo ministerial lo tienen allí en el artículo 5, lo que comentamos ahorita, ¿sí? Bien, eso es un preámbulo de las leyes. La más interesante allí, sabemos que entonces, que así como hay obligaciones del patrono, hay obligaciones del trabajador, ¿verdad? Que hay que cumplir jóvenes dentro del ambiente y que nos van a permitir también el control de los riesgos laborales de nuestros centros de trabajo. ¿Alguna intervención, alguna pregunta que alguno de ustedes quiera acotar algo sobre esta parte de legislación? Bien, cualquier cosa levantaba manito allí y le damos el paso para que puedan opinar. También un tema importante, creo yo, es el tema de las sanciones. Muchas empresas no cumplen, pero no se dan cuenta del riesgo que están corriendo al poder ser sancionadas por no cumplir. Recordemos que existe una tabla de multas por no cumplimiento, sobre todo si es que existe o si es que existiese un accidente. El dinero que va a gastar por pago de multas, indemnizaciones, o peor aún, más que el dinero, el perder una vida de un trabajador es demasiado alto y ese dinero no debe ser considerado como un gasto. El dinero en salud ocupacional no debe ser considerado nunca un gasto porque siempre va a terminar siendo una inversión. Ese dinero invertido es dinero que se va a ahorrar en multas, es dinero que se va a ahorrar en indemnizaciones y en temas legales. También es Sí, ciertamente. importante cuenta eso. Ajá. Ciertamente, ingeniero. Es ciertamente lo que dice el ingeniero. Muchos empleadores ven la inversión como, en la parte de seguridad y salud, como dije anteriormente, como un gasto. Y como decía, el costo de un accidente es bastante alto, ¿no? Más el costo de mantención de la enfermedad, del lesionado, y las sanciones que se imponen por cada trabajador expuesto, que son bastante altas, de acuerdo a una tabla que maneja el Ministerio de Riesgo del Trabajo. Entonces, la idea es que nosotros, en la mañana de hoy, sería interesante que comprendiéramos algo de esto, vayamos con esa idea y aquí habrán algunos que trabajan la parte de seguridad y salud laboral en algunas empresas, si los hay. Tratar de dar a entender al patrono que es una inversión. Invertir en seguridad es una inversión, ¿no? Y invertir en seguridad, como lo vamos a ver más adelante, no es comprar amigos míos, no es comprar botas, no es comprar casco, no es comprar guantes. Hay un sistema de gestión que ya hay un tema sobre eso dentro del Congreso, que hay un sistema de gestión el cual es el donde se ven resultados sobre la materia de seguridad y salud laboral, que no es un gasto, sino un beneficio. Entonces, vamos a continuar con la parte
Ya he visto la parte de leyes. Vamos a continuar con la parte de seguridad y salud. De algunos conceptos básicos. Entendiendo por salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, la salud, la OMS establece este concepto, que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de un bienestar físico, y mental y social. Anteriormente, en aquellas épocas, como vimos anteriormente de la historia de la seguridad industrial, solamente se veía el trabajador como el hombre que producía, produce. Ya con la evolución de todos estos aspectos, como vimos, el hombre hay que verlo como un todo, ¿no? Como un gema. La parte de la gente, el ambiente, todo lo que lo rodea, inclusive la familia, los cuales engloban el aspecto del bienestar físico, mental y social de cada trabajador. Es importante saber que un trabajador que tenga un problema social, que tenga un problema en su casa, no nos va a rendir en el trabajo, y es un potencial, en un potencial para causar accidente o para causar daño dentro del ambiente laboral. Es una bomba de tiempo que tenemos allí cuando tenemos un trabajador con una serie de conflictos, que ya cuando veamos la parte de riesgo psicosocial que nos aplica el ingeniero, vamos a entender un poco más de eso. Pero entendamos entonces que salud no es la ausencia de enfermedad. Tenemos que ver con físico, mental y social. ¿Ok? Familia. Eso es lo importante. Entendemos también por trabajo que es la actividad humana encaminada a satisfacer necesidades con la utilización de recursos. El trabajo es todo aquello que nosotros realizamos para obtener recursos, para obtener esta serie de bienestares que hablamos anteriormente, bienestares económicos, bienestares sociales, bienestares de familia, y que damos por a través a un empleador a través de nuestro esfuerzo, de nuestros entendimientos, de nuestro conocimiento, para que sean devueltos en moneda, donde seamos devueltos en una serie de beneficios socioeconómicos que no van a dar, no van a ser, que van a ser necesarias para ese estado de salud que hablamos anteriormente. Y la seguridad es una situación libre de riesgo. Ya vamos a ver un poquito el concepto de riesgo más adelante, ¿no? Seguridad significa eso, donde no existe riesgo, donde el riesgo nunca se elimina, ¿no? Entendiendo esto, el riesgo siempre va a existir, porque el riesgo es una valoración que tiene una ponderación y nunca se elimina, pero siempre la seguridad va a estar marcada en disminuir lo más posible ese riesgo latente que tenemos allí en cada situación. Ya lo vamos a comprender mejor. Entendiendo también seguridad industrial, según la OSHA, es un conjunto de normas y procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo con el fin de evitar pérdidas a personas y material. Esto es el concepto que da la Organización de Seguridad y Higiene de Estados Unidos, OSHA, sobre el concepto de seguridad industrial. Conjunto de normas y procedimientos. Normas y procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo con el fin de evitar pérdidas personales y materiales, ¿no? Entonces ya vamos comprendiendo por ahí que dentro de un ambiente de trabajo deben haber normas y procedimientos para poder evitar accidentes. Entonces vamos anotando esa parte interesante por ahí. Yo creo que si le damos un poco de participación a los chicos. Si alguno de ustedes quiere leer, por favor me ayuda allí. Levante la mano y le damos al paso. O sigo con la intervención. Bien, entonces seguimos. Según el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, el IE, es una disciplina, trabaja una disciplina que determina las técnicas y normas para la prevención, de riesgos laborales que afecten al ambiente, que afecten el ambiente. Están los colaboradores, de los colaboradores. Los colaboradores es una terminología que se está utilizando actualmente cuando nos referimos a trabajadores, ¿no? Que inclusive está muy discutida por la Real Academia, esto de colaboradores, y por otros organismos internacionales para referirse a trabajadores. Pero ya en muchos países hablan de trabajadores como colaboradores, contratistas, visitas y personas que se encuentren de las instalaciones del lugar del trabajo. Es decir, que eso implica la seguridad. Que tenemos que dar seguridad y bienestar a todas estas personas que están en el ambiente laboral. Inclusive ya la norma ISO 45001 habla del entorno, ¿no? El entorno son los que están alrededor de la empresa, toda esta serie de comunidad
de que conviven dentro, alrededor de la empresa, nosotros tenemos que dar seguridad también a esas personas como empresa. Ya las empresas están obligadas a hacer eso. Ya no se toma la parte interna de la empresa únicamente y se olvida del ambiente. Ya una empresa que quiera certificarse como ISO 45001, que es la norma establecida en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La certificación, ya habla un compromiso del entorno, ¿no? Entonces, para que vayan viendo allí que es muy compleja la parte de seguridad. Ya no solo se piensa en el trabajo ejecutado allí, sino hay que ver en cuenta toda una serie de entornos sobre esa situación. Según OSHA, también vamos a hablar de accidentes. Accidentes, hola, dame un momento allí, bien, dame un segundo. Un momentico, ya las atiendo. Bien, continúo. Entonces, incidente, vamos a hablar, a tener una serie de términos también que tiene que ver el incidente. Según OSHA 18001, que esta OSHA fue la que te hablaba de seguridad y salud en el trabajo, ya OSHA ha sido desplazada por la norma ISO 45001 en septiembre, ya deja de existir o es desplazada por la ISO 45001. Y ese proceso de transición, las personas que quieran ya salir de la olla tienen que pasar a esa norma. Sin embargo, los conceptos son válidos todavía. Dice que incidente es un suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurren o podrían haber ocurrido un daño o un deterioro a la salud. Fíjense bien, un incidente podría haber ocurrido o no un daño a la salud, inclusive al entorno, ¿no? O inclusive una fatalidad. Eso lo es llamado OSHA como un incidente. Daño que puede haber ocurrido al deterioro de la salud. Y si es más extenso, a la salud y al ambiente, al GEMA. ¿Okay? Entonces, ¿qué entendemos por? ¿Qué entendemos por accidente? Un accidente es un incidente, como dije anteriormente, que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. Es decir, que dentro de esas labores de incidente están los incidentes con lesiones y los incidentes sin lesiones. Estos incidentes con lesiones son los que nosotros llamamos accidentes, que dañan a la salud y van al deterioro o han ocurrido sobre una fatalidad. Sin embargo, aquellos incidentes que no producen lesiones están conocidos como cuasi accidentes, según 8.18.001. Se puede hacer referencia a un cuasi accidente donde no se ha producido un daño, deterioro a la salud o una fatalidad. Anteriormente se hablaba únicamente de accidente e incidente. Se decía accidente cuando se produce daño, incidente cuando no se produce daño. Pero ya esos conceptos han terminado y han evolucionado, como se lo expliqué anteriormente. Se establece un incidente, cualquier situación que se produzca vamos a hablar dentro del ámbito laboral. Un incidente, cualquier situación que se produzca dentro de la empresa. Si esa situación llamada incidente produjo daños a la estructura, a la salud, la vamos a calificar como accidente. Si esa situación no produjo ningún daño, va a ser un cuasi accidente según las declaraciones de OSHA 18001. Espero que me haya explicado. Que quede claro esos términos, pero siempre van a conseguir por allí los términos anteriores: accidente con daño, incidente sin daño. Eso es lo que maneja generalmente la mayoría de las personas con respecto a eso. ¿Qué dice el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo? Entonces hablamos ahora de accidentes de trabajo. Es un accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o una invalidez o la muerte. O sea que cuando hablamos de un accidente de trabajo, esto se está estipulado dentro del ambiente laboral. Sin embargo, hay un accidente de trabajo llamado accidente de trabajo itinere,
El accidente de trabajo itinerario, mis amigos, es aquel cuando el trabajador se desplaza del trabajo a su casa o de su casa al trabajo. Si ese trabajador de su casa al trabajo sufre un accidente, está catalogado como accidente de trabajo. Sin embargo, tiene que cumplir con una serie de condiciones de acuerdo a la normativa y a los seguros que están encargados de pagar estos accidentes. Dentro de su ambiente de trabajo, el personal de recursos humanos tuvo que haber delegado a cada trabajador, al colaborador, un formato llamado rutograma. En el rutograma usted va a especificar qué ruta usted escoge para ir a su casa y qué ruta usted escoge para ir de su casa al trabajo y en qué horario. Si usted le pasa un accidente cuando va de su casa al trabajo o viceversa y está fuera de ese horario y está fuera de esa ruta, bien, el seguro, mis amigos, no le va a pagar ese accidente porque está fuera de las condiciones, de las condiciones que usted puso dentro de ese rutograma. Entonces, fíjense bien, entonces accidentes de trabajo los que ocurren dentro del ambiente laboral, pero también accidentes de trabajo que ocurren de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, llamados accidentes itinere. ¿Sí? ¿Se comprendió eso allí? Me imagino. Continúo. Entonces, También aplica a la hora del almuerzo, ¿no? Es decir, que el trabajador correcto. sale a su casa o sale a un restaurante específico a almorzar, también, y le pasa un accidente en este proceso, también puede ser considerado uno. Sin embargo, igual tiene que estar registrado como un proceso permanente. O sea, no es que justo el día se me ocurriera comer en otro lado y tuve el accidente y ahí ya no cumple con los requisitos. Precisamente. Y es el mismo Correcto. lugar que va todos los días, sí cuenta como un accidente en Tinder. Correcto. También También se si es establece. que el empleador le envía a hacer una tarea fuera de las instalaciones y ocurre un accidente, también se considera en Tinder. Perfecto. Correcto. Si el empleador, usted, mi amigo, también lo manda a hacer una tarea, como dice el ingeniero, fuera de las instalaciones, usted está bajo las órdenes del patrono y eso es considerado como un accidente de trabajo. Por ejemplo, una comisión de sindical que vaya a hacer una actividad que tenga que ver con el trabajo hacia otro lugar o hacia otro estado, con aprobación del patrono, eso está considerado como un accidente de trabajo. Es la que le pase algo a esos trabajadores por allí en esa comisión de servicio. Entonces, son cosas que están allí de la ley, inclusive no son tácitas, están bien escritas dentro de los decretos ministeriales para que puedan ser evaluadas por cada uno de nosotros una vez tengamos una serie de situaciones como esta. Ahora, los tipos de accidentes pueden clasificarse en accidentes de trabajo, en accidentes triviales, accidentes incapacitantes y accidentes fatales. Los accidentes incapacitantes pueden ser total, temporal, parcial permanente o total permanente, que son los que más me interesan allí. Los accidentes triviales son aquellos que no tienen mucha importancia y los accidentes fatales son con deceso. Sin embargo, los accidentes incapacitantes tienen esta serie de connotaciones que ustedes ven ahí en total temporal, parcial permanente y total permanente. ¿Qué significa eso? Que la incapacidad total temporal, con este tipo de lesión, el trabajador no puede trabajar en absoluto. Sin embargo, se espera que la lesión sane en el tiempo. A veces los trabajadores lesionados en accidentes de tráfico están totalmente incapacitados temporalmente, pero con el tiempo serán capaces de volver al centro de trabajo. Es decir, una incapacidad temporal total, el mismo afectado fue totalmente, de la lesión fue total, pero ese trabajador puede incorporarse a su centro de trabajo nuevamente bajo una serie de condiciones que también establece la ley, que hay que reevaluar al lesionado, al trabajador, a ver si está en capacidad de desarrollar el mismo trabajo que realizaba antes. Sin embargo, si no lo permite o el comité, el comité encargado de evaluar esta serie de accidentes que está escrito al Seguro Social, ellos dictan una normativa donde ese trabajador tiene que ser reivindicado si es necesario o puede volver a sus labores normales, como hacía antes. La incapacidad parcial temporal. En la incapacidad parcial temporal se produce cuando la incapacidad del trabajador para realizar un trabajo está limitada por una lesión temporal. Por ejemplo, un trabajador con un brazo roto no puede ser capaz de realizar todas las tareas habituales, pero todavía puede hacer algo de trabajo. Como le dije anteriormente, un trabajo que puede ser reubicado o puede hacer otro tipo de actividad dentro de la empresa. La incapacidad permanente parcial, ¿verdad?
el trabajador tiene alguna forma de deterioro permanente, lo que impide que pueda desempeñarse en plena capacidad. Por ejemplo, un trabajador que pierde una mano, un accidente con maquinarias, puede desempeñar otro tipo de trabajo. Sin embargo, el trabajador siempre será incapacitado porque no tiene su mano, o sea, incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente total, una calificación de discapacidad total permanente, es el peor tipo de clasificación que un trabajador pueda recibir. Los trabajadores que están incapacitados totalmente de forma permanente han perdido su capacidad de trabajar para siempre. Este tipo de clasificación es generalmente el resultado de una lesión catastrófica, como es una lesión cerebral, traumática o parapléjica. No hay límite para el número de semanas un empleado recibirá una compensación por este tipo de lesión. Entonces, este es un trabajador que ya no puede entrar a las áreas de trabajo, ya no puede ser incorporado y queda incapacitado totalmente. Entonces, como dice allí, debe haber una compensación por parte del empleador, ya que se demostró que fue un accidente laboral. ¿Sí? Bueno, chicos, ya con esto con relación de los accidentes, ¿alguna pregunta? No los escucho, no quieren hablar hoy. Okay. ¿Qué les Con pasa? respecto a los accidentes, también es importante recordar que todo accidente laboral debe ser avisado, por lo Reportado. menos máximo hasta 10 días después de lo sucedido, sobre todo si es que es un accidente grave. Y si Exacto. es que la persona, el empleador, no denuncia el accidente, el empleado tiene el derecho de hacerlo. Entonces, el empleado también tiene el derecho de comunicarse con el riesgo de trabajo del IES y declarar su accidente de trabajo para que pueda acceder a la compensación en el caso de ser necesaria. ¿No? Eso es Entonces, correcto. tenemos que tener en cuenta eso. El trabajador puede en cualquier momento hacer la denuncia de su accidente de trabajo. Eso es correcto. El IES va a hacer la investigación del accidente y va a determinar sanciones. El hecho de que la empresa no avise ya de por sí genera una sanción. Y Claro. el empleado va a tener la posibilidad de recibir una indemnización tanto de la empresa como del seguro. El seguro se encarga de sancionar, de cobrar a la empresa por su acción, si es que este fuera el caso, y el empleado va a poder recibir no solamente la atención médica que es obligatoria, sino va a poder recibir una compensación económica según el grado de afectación o el nivel que tenga. Igual si es que un familiar, digamos que se genera eh, una inhabilidad permanente, el familiar puede acceder, ¿no? Es porque como yo soy el empleado y yo no puedo defenderme, pues no, el familiar tiene también la posibilidad de solicitar el seguro de riesgos de trabajo. Si el empleado no tiene seguro, es peor todavía para la empresa porque la empresa se verá obligada no solamente civil, sino penalmente a responder. Entonces, porque hay empresas que no aseguran a sus empleados. Entonces, si no aseguras a tu empleado y tienes un accidente, no es solamente un delito civil, sino es un delito penal en el Ecuador, así que hay que estar bien pilas en eso también. Tanto para proteger los derechos si soy trabajador, como si soy empleador, no cometer estos errores de no ponerlos en el IES, no asegurar a mis empleados y no reportar los accidentes. Eso. Correcto. Correcto, sí, positivo. Eso es así. Si usted no puede declarar el accidente, un familiar suyo puede declarar el accidente. Como dice, el empleador tiene 10 días para declararlo. Sin embargo, si ustedes esperan por el empleador y ese empleador no declaró durante los 10 días del accidente, ustedes como familiares, pasados los 10 días inclusive, pueden declarar ese accidente. Y el IES lo va a reconocer, el trabajador o el familiar le va a reconocer ese accidente si han pasado 10 días. Y la multa, como dice, va a ser para el empleador
y una serie de requisitos que tienen que cumplir allí. Recordando también que ya a partir del primer día de trabajo debe haber una inscripción en el IES del trabajador, de cada persona que ingresa a un centro laboral. ¿Sí? Entonces, pendiente con eso. Pero ahí pasa esta serie de cosas que por qué, lo que estamos hablando ahorita, por qué no declaran los accidentes de los trabajadores. ¿Por qué no reportan los accidentes de trabajo? Generalmente los accidentes de trabajo a veces son pequeños y no los tomamos en cuenta. Nosotros como trabajadores me lesionó un dedo, me quité una uña y eso ya me coloqué algo allí y listo. Sin embargo, muchos no reportan sus accidentes de trabajo por las listas que ustedes ven allí, por temor a medidas disciplinarias. Piensa que van a ser sancionados porque a lo mejor van a demostrar que manipuló una máquina como no era, para evitar trámites burocráticos, para proteger la reputación, tanto de él como de la empresa, por temor a la reacción del jefe, temor al tratamiento médico, antipatía hacia el personal médico, para no detener la producción. Hay muchos trabajadores que también trabajan por producción, se lesionan y siguen trabajando porque dependen de eso. Deseo de mantener limpia la hoja de vida, por no comprender la importancia que tiene un accidente laboral. Dentro de muchas causas están una de las causas que por las cuales muchos trabajadores no reportan los accidentes de trabajo. Y por una falta de gestión dentro de la empresa. No hay supervisión, no hay gestión, no hay normas, no hay procedimientos. Y eso también acarrea sanción al empresario. Bien, vamos a la parte de, ya vimos la parte de lo que es accidente de trabajo, vamos a la parte de lo que es la enfermedad ocupacional. La enfermedad ocupacional también está dentro del reglamento 513 que habla sobre, la resolución 513 que habla sobre la parte de la enfermedad ocupacional y la clasificación de enfermedades ocupacionales. Se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio con el que el trabajador o el trabajador Se ve solamente obligado a la trabajar. diapositiva de tipos de accidente. ¿Pero? Parece que no has pasado. No le escuché. Se ve únicamente la diapositiva de tipos de accidente. Ya va. Ahí ve esta. ¿Cuál está viendo ahorita? Estoy viendo incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total. ¿Sí se ve ahí? Sí estamos viendo esto, ¿verdad? Sí, ahora sí. Chévere. Acá sí vemos, ingeniero. Donde habla de enfermedad ocupacional. Sí, ahí se ve ya. Ya se ve. Bien, hablamos entonces ya de los accidentes, vamos a hablar un poco de enfermedades ocupacionales. Disculpen anterior que no sabía la lámina de lo que ya habíamos hablado. Entendemos por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o los trabajadores se encuentren obligados a trabajar. Aquí hay una serie de condiciones que hay que cumplir donde el IE junto con el riesgo de trabajo establece una comisión mixta donde van a evaluar a ese trabajador para ver si la enfermedad que presenta está relacionada con el trabajo que está realizando. Por ejemplo, si
si yo presento un síndrome de dificultad respiratoria o una situación pulmonar, y yo trabajo en un área donde de repente hay productos, qué sé yo, algunos productos químicos, pero ese producto químico que está allí no tiene relación con la enfermedad pulmonar que yo estoy presentando, ese comité simplemente indica que no es una enfermedad de tipo ocupacional o enfermedad profesional, como la llaman generalmente algunas personas, pero me gusta más el término de enfermedad de tipo ocupacional. Entonces piense bien que para decretar una enfermedad ocupacional hay que estar relacionado con el trabajo, no es de un momento a otro una enfermedad ocupacional como un accidente, y tenemos una diferencia: el accidente es inmediato, la enfermedad ocupacional se desarrolla con el tiempo dentro de las instalaciones de la empresa y en el contacto con el medio laboral que estoy ejecutando, ¿verdad? Y el comité es encargado de evaluar esta serie de situaciones donde después se diagnostica si o no el paciente tiene una incapacidad por enfermedad ocupacional. Y allí viene una serie de tratamientos, una serie de conductas que dicta el reglamento 513 sobre esa serie de situaciones. Otra serie de conceptos que vamos a hablar del daño, que es la consecuencia producida por un peligro. Si acaso no se ve la lámina, me dice, señor, por favor. Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida de individuo o colectivo de las personas. Esto significa un daño. Y la lesión es el daño físico que produce un accidente a las personas como consecuencia de una serie de factores. Entonces, dos terminologías más que nosotros tenemos que añadir a nuestro vocabulario de la parte de seguridad y salud, que es el daño y la lesión. El daño, consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida de individuos o colectiva de personas, y la lesión es el daño físico que produce un accidente a las personas, ¿sí? Eso está claro allí. Y aquí tienes una tabla un poco ilustrativa sobre los accidentes y las enfermedades. La diferencia entre ellos. Los accidentes vienen de manera brusca, vienen de manera inesperada. Disculpe, no se ve la presentación. Ya le corrí. ¿Esa sí la pueden ver allí? Sí. Ya, entonces, no sé qué está pasando. Ese a lo mejor el internet que está un poco... Los accidentes están de manera brusca, inesperada, evidente, espectacular, es una terminología que utilizaron ahí: relación, causa, efecto. Las enfermedades profesionales o ocupacionales son progresivas, esperadas, porque se admite que una persona que trabaja en un ambiente laboral, por ejemplo, un ambiente químico, puede contraer una enfermedad con el tiempo, una enfermedad de tipo ocupacional. Solapada, difícil de interpretar porque puede ser originada por varios cambios, una dificultad respiratoria o un problema de tipo pulmonar. No necesariamente tiene que ver con el ambiente de trabajo, porque yo puedo yo puedo utilizar todos los mecanismos necesarios de ingeniería, administrativa, toda esa serie de cosas para que tú no te contamines. Te doy tu GPP inclusive. Sin embargo, cuando tú estás en tu casa, estás trabajando con otra serie de productos químicos, estás en un ambiente donde fumas una serie de cosas, y entonces por eso que es difícil diagnosticar la enfermedad ocupacional en ese aspecto. Entonces, por eso es que hay que evaluar tanto el entorno laboral como el entorno familiar, o el entorno donde tú te desarrollas externo de la empresa, para diagnosticar que esa enfermedad es de tipo ocupacional. Relación efecto causa difícil, ¿no? Bien.
Ahora vamos a hablar un poco de las causas de los accidentes. ¿Alguna intervención hasta ahora? ¿Alguno que quieran contar ustedes sobre enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo? ¿Alguna observación? Por favor, para ir dándole dinamismo un poco más a la clase, porque la importante es que ustedes aprendan esto, pues, que ya nosotros ya hemos trabajado con esto y sabemos algo más, un poquito más de esta serie de cosas, y pues, lo importante es que estamos compartiendo estos conocimientos por eso. Yo creo que es importante también el tema de las enfermedades ocupacionales, es el darle importancia a los exámenes preocupacionales, tanto como empleador como empleado. Porque se dio un caso, por ejemplo, nosotros en una empresa que nos dieron asesoría, nos decía una empleada que ella trabajaba en una lavandería y ella dice que los daños de espalda, un daño de espalda que tuvo, era por su trabajo. Sin embargo, la empresa demostró que en el trabajo se le daban las pasos activas, se hizo todo el examen preocupacional y el desgaste que es esperado según su trabajo fue mucho más acelerado en ella que en otros. Entonces, haciendo la investigación, determinamos que la señora no solamente trabajaba en la empresa, sino que particularmente también lavaba ropa y también, o sea, tenía trabajo de servicio doméstico, limpiaba casa. Entonces, al descubrir que la señora no solamente hacía lo que corresponde al trabajo, sino que adicionalmente tenía otras actividades, no se determinó como enfermedad laboral y por ende no pudo acceder a la pensión, a este seguro de riesgo de trabajo. Entonces, yo como empleador tengo que estar claro de qué es lo que puedo pagar y como empleador también tengo que tener claro de qué me pueden ayudar. También, por ejemplo, el COVID no está considerado como una enfermedad laboral, como una enfermedad profesional. Y esto es importante también saberlo porque yo he escuchado a alguna gente que dice, le voy a demandar a mi empleador porque como él me obligó a ir a trabajar, me infecté de COVID. No, si es que el empleador cumplió con los protocolos y el empleador le ayudó o dispuso el protocolo adecuado de bioseguridad para reingreso, no es responsabilidad del empleador, no se convierte el COVID en una enfermedad profesional, sino más bien una enfermedad simple común que no va a recibir beneficio del riesgo de trabajo. Entonces, es importante porque a veces pensamos que cualquier cosa es enfermedad profesional y no es así. Evitemos los gastos innecesarios en abogados, porque a veces abogados se ofrecen supuestamente para demandar a la empresa y lo único que hacen es sangrarles a los empleados. Con respecto a la clase grabada, las personas que cancelen el certificado van a tener acceso a la clase grabada y a las diapositivas y a los materiales, al banco de preguntas que tenemos también. Correcto. Entonces, se comunican con nosotros por interno al número de la academia y puedan acceder tranquilamente a la clase y a los materiales. Correcto. Gracias por la aclaratoria del COVID, que no lo había tomado en cuenta. Eso es importante, eso del COVID que te acabo de hablar ahorita. Sí, hay mucha gente que cree que el COVID es una enfermedad ocupacional, simplemente es para personal de primera línea, personal de salud que trabaja con él, que se lo han diagnosticado esa serie de formas como enfermedad ocupacional. La Organización Mundial de la Salud. Bien, entonces continuamos ya viendo esto de los accidentes de trabajo, de las enfermedades ocupacionales. Hablamos un poco entonces, ¿por qué se producen los accidentes de trabajo? Entonces, hay dos condiciones específicas de los accidentes de trabajo que son los actos subestándar y las condiciones subestándar. Cuando hablamos de subestándar, hablamos de actos inseguros. Y cuando hablamos de condiciones subestándar, hablamos de condiciones inseguras. Es lo mismo,
la misma, la misma situación, condición insegura o acto inseguro. ¿Sí? Estas son las principales causas que conllevan a la causa de los accidentes. Sin embargo, por ahí hay una pirámide de Henry, si alguno está en el ámbito laboral, en el ámbito de servicio laboral acá, que estudia esto. Henry había hablado de que por 300 casi accidentes o incidentes se produjo accidentes fatales. Esa pirámide ahorita está en discusión porque en aquel tiempo de Henry, 1930 por allí, creo que era, no habían controles, no habían procedimientos, no había normas, por eso que se producían esa serie de incidentes, ¿no? Como hablé anteriormente en la parte de la historia de la seguridad industrial. Sin embargo, ahorita se atribuyen los tipos de accidentes, las enfermedades ocupacionales, al GEMA, a la gente, el espacio, el ambiente, al proceso productivo como tal, donde no hay un control. Y ya vamos a ver que finalmente quien tiene que establecer ese control para evitar los accidentes es el empleador, ¿no? Como vimos en las leyes anteriormente. Entonces, de estos actos y condiciones subestándar, por favor, si en algún momento no se ve la lámina, me avisan. De estos actos y condiciones subestándar, tenemos que es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el colaborador, y lo vuelvo a utilizar la palabra colaborador, se entiende como violación al procedimiento de toda seguridad de sector. Entonces, los actos subestándar, los actos inseguros, es la violación a normas y procedimientos, bien sea por el desconocimiento, que vamos a ver más adelante, o porque el operario sabe y no las utiliza. Y entonces estos actos subestándares es la violación de normas, leyes y procedimientos que existen sobre el ambiente de trabajo. Entendiendo por ejemplo, este tipo de actos que ustedes ven acá, un acto inseguro, andar con un celular en la mano bajando unas escaleras, lo que tiene que ver con el estrés y una serie de situaciones acá con la computadora. Y las condiciones subestándar son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas, las mismas que ponen en riesgo de causar un accidente a los colaboradores. Entonces estas condiciones subestándar vienen dadas con las instalaciones, son condiciones locativas, condiciones de la máquina, condiciones del ambiente de trabajo que ponen en riesgo a los trabajadores, ¿no? Entonces, importante que ustedes tengan claro esos dos conceptos de actos inseguros o condiciones inseguras para que lo manejen de esa forma. Los actos tienen que ver, como su nombre lo dice, los actos, lo que yo hago, actos de actuar, actos viene de la persona, y las condiciones vienen del ambiente laboral, de la estructura, de la máquina, de los equipos, ¿sí? Como por ejemplo, tienen escaleras dañadas, una serie de falta de orden y limpieza, gavetas salidas, una manipulación de carga inadecuada porque hay una lesión inadecuada a nivel de columna, una flexión inadecuada. Y esta serie de situaciones que ustedes ven acá. Son unas de las pocas de ellas porque hay muchísimas. Entonces hablamos un poco de las causas básicas de los accidentes. Las causas de los accidentes, existen las causas directas y las causas básicas, ¿verdad? Dentro de esas causas básicas, vamos a ver de origen humano. Detrás de esa causa directa la vamos a ver de origen humano y de origen ambiental, ¿no? La de origen humano viene dado, como dije anteriormente, de acciones inseguras, y de origen ambiental viene dada con las condiciones inseguras. Estas de origen de las causas inmediatas de los accidentes con los actos subestándar vienen por lo menos trabajar a una velocidad normal, trabajar sin autorización, trabajar sin equipo de protección, trabajar bromeando, desactivar dispositivos de seguridad. Toda esa serie de renglones que ustedes hay muchísimos más que hay, donde el trabajador viola las normas, las leyes, los procedimientos, las reglas internas de la empresa y se constituye en un potencial causal de algún accidente de trabajo. Toda esa serie de violaciones que ustedes ven allí.
Y las condiciones subestándar, por ejemplo, de ello, la falta de orden y limpieza, como dije anteriormente, la protección de máquinas inadecuadas, herramientas defectuosas, pisos en mal estado, que también van a arrojar unas condiciones subestándar. Y hay otras causas básicas que vienen de origen humano y la falla de la gestión. El de origen humano generalmente viene por no saber, desconocimiento de la tarea, por imitación, por inexperiencia, por posición, por falta de destreza. A veces empleadores contratan personas no calificadas para un oficio y esta persona no sabe ese oficio, pero por el simple hecho de ganar un dinero, dice así, yo sé el oficio. Entonces esto de someterse a un tipo de trabajo sin conocer el trabajo, no sabes cómo se hace el trabajo, viene a ser una causa de accidente. El no poder viene relacionado con la parte física, personas que tienen problemas físicos y entonces no pueden desarrollar una actividad. Por ejemplo, las actividades lumbares que son muy frecuentes, pero las personas, como dije anteriormente, no van al médico porque van a ir en un estado de reposo, porque después no les pagan como él, porque van a perder un sueldo. Y estas personas no pueden ejecutar su trabajo, pero necesitan un reposo. Sin embargo, esta serie de situaciones pueden llevar a causa de un accidente. Lo otro tiene que ver con algunas temporadas que tiene que ver con la adicción al alcohol, la fatiga física y otra serie de factores que influyen al alcohol, tabaquismo, que influyen sobre el ambiente laboral. El no querer tiene que ver con la motivación, la frustración, la regresión. La persona no se siente motivada, ¿verdad? Por alguna situación, tanto del ambiente laboral como del ambiente familiar, está frustrada. Igualmente en el ambiente laboral, una persona que da mucho, le dan poco dentro del ambiente laboral y esa persona se siente frustrada ya porque está cansado, pues siempre da, se pone la camisa de la empresa, pero la empresa nunca se pone la camisa de ella. Entonces, que cae en esos estados. La regresión, irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador, fijación, asistencia o cambio de hábitos laborales. Esta regresión tiene que ver con esta serie de juegos que se realizan dentro de la empresa, donde, por utilizar un término coloquial, se alborota el niño nuevamente entre nosotros y empezamos a jugar, a bromear dentro de los compañeros, que es un causante de accidentes de trabajo. Y la resistencia a cambio, hábitos laborales. Esos son causas de origen humana. No poder, no saber, motivación, frustración, regresión, que son causas de los accidentes. En otros aspectos, las causas básicas por falla de la gestión, falta de normas inexistentes, normas inadecuadas, desgaste normal de maquinarias, instalaciones, causas por el uso, diseño, fabricación e instalaciones defectuosas de máquinas, uso normal de maquinaria, instalaciones y acciones a terceros. Fíjense bien que toda esta serie de situaciones, si tengo un trabajador que yo como supervisor de una empresa, o sea, veo que ese señor tiene un cambio de actitud, entonces no tiene tiene una frustración, tiene algún problema y yo no me enfoco a tratar de ver qué le pasa, entonces es una deficiencia en la supervisión. Entonces, ¿de quién es la deficiencia de quién es la causa del accidente en caso de que ese señor produzca un accidente allí dentro del ambiente laboral? ¿Del trabajador? Sí, en cierta responsabilidad sí. Pero del supervisor, porque el supervisor no atacó esa falla que había allí. Entonces es una falla de la gestión, es una falla de la gerencia por falta de supervisión, por falta de supervisores preparados. Si hay un atrapamiento por falta de resguardo de las máquinas, por falta de equipos inadecuados, ¿de quién es la falla? ¿Del trabajador? No, viene por ser falla de la gerencia, porque la gerencia no tiene normas adecuadas, no tiene mantenimiento preventivo de las máquinas. Y así sucesivamente, si vamos viendo, ¿no? ¿Por qué se producen los accidentes? Siempre van a ser causa de la gerencia, porque la gerencia no tiene supervisión, porque la gerencia no tiene normas asistentes, porque la gerencia no tiene una serie de parámetros necesarios para controlar los accidentes dentro de su gestión. Y no, como decía Henry, que toda la causa de los accidentes en aquel tiempo eran culpables de los trabajadores. En cierta forma sí, pero esos trabajadores en aquel tiempo no fueron enseñados, no fueron educados, no tenían normas, no tenían procedimientos. Igual pasa en la actualidad. La falta de la preparación de supervisión desde el punto de vista de seguridad laboral está
muy deficiente. Por lo menos en muchos países del sur está muy deficiente lo que es la ámbito de seguridad y salud laboral. Entonces, todas esas causas del accidente, si no podemos evaluar por qué ocurren los accidentes y hacemos una investigación de ese accidente, entonces va a terminar quién es el culpable, la gerencia. Y generalmente la investigación de accidentes, como mandan los reglamentos, las normas del IE, siempre termina buscando como responsabilidad al trabajador, al empleador. Por lo menos por esa parte, ¿no? Cuando se hace un comité de investigación de accidentes por parte del IE, del riesgo del trabajo. Siempre terminan detectando que la falla fue de la gerencia, por falta de estas series de condiciones que ustedes ven acá en estos momentos, algunas de ellas, ¿no? Preguntas o alguna acotación, algunas dudas, algo que aclarar. Entonces se violan esas normas, procedimientos y ya sabe que causan los accidentes. ¿Se están viendo las láminas, ingeniero? Sí, también recordar únicamente que después de la investigación, si es que se determina que la causa fue, por ejemplo, mala intención del empleado o consumo de alcohol, drogas o incumplimiento de la norma, ya sabes, fue capacitado, se le dio las herramientas, pero aún así tuvo el accidente, ahí sí la responsabilidad cae directamente con el empleado y él pierde toda posibilidad de conseguir un beneficio, un rédito una compensación por su accidente. Entonces, si es que el empleado no cumplió con la normativa y el empleador demuestra que se le enseñó, demuestra que se le dio el material, y como pasa muchas veces, he visto muchos empleados que se les da el material de protección y no lo ocupan, que el casco les estorba, que la mascarilla les estorba, que las gafas se les olvidaron, que el traje de trabajo estaba sucio y por eso yo no lo hice. Entonces, todo eso puede acarrear también a sanciones o a la pérdida del beneficio del riesgo de trabajo. Entonces, hay que tener, si bien la mayoría de veces es causa del empleador, si se demuestra que no fue así, que el empleador hizo todo lo que le corresponde, pero el empleado cometió la falla, pues también sale perdiendo. Sí, correcto. Fíjense bien acá como ven esa foto de una condición y un acto seguro e irresponsable por parte de trabajadores, ¿no? Una manipulación, mal uso de escaleras y condiciones inadecuadas, pues, condiciones ergonómicas, una serie de situaciones allí que nosotros podemos estar viendo. Esto es para abrir un poquito, ir viendo un poquito más allá de lo que vamos a ver más adelante sobre la parte de identificación de los riesgos, la parte de identificación de peligro y evaluación de los riesgos. Voy a compartir un video con ustedes para, dígame, Daniel. Me están preguntando en el chat los horarios. Van a ser este fin de semana, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 10 de la mañana el primer espacio, luego 10:30 a 1 el segundo espacio, y en la tarde de 2 de la tarde a 4 de la tarde el día de hoy, el día de mañana hasta las 5 de la tarde y el día sábado próximo hasta las 5 de la tarde y el domingo hasta las 5 de la tarde. Listo. De Voy a 8 compartir a este 5. video, sí, para poder entrar en la parte de receso de las 10 de la mañana. Listo. Con este video entramos a la parte de receso, vamos a ver, pues, tiene una serie, un poquito de alto impacto allí, vamos a ver cómo, que tiene que ver con los accidentes. Vamos a ver. ¿Se ve allí, ingeniero, el video? ¿Sí se ve? No veo el video. ¿No ve? Ok, déjame salir de aquí. Ya un momentico. Ya voy a compartir.
escucha el audio, pero no se ve el video. Henry, ¿te parece si más bien empezamos el descanso y a las 10:30 nos juntamos y empezamos con el video, ¿te parece? Sí, está bien. Entonces lo hacemos después del descanso. ¿Te parece? ¿Cuántos minutos? 10 y 15. Pensaba 10:30 más bien, Bueno, ok, para que 10 y esperen 30, hasta para que llegar. le dé tiempo el encebollado. Listo, 10:30 nos vemos entonces. Gracias, jóvenes. Estamos a las 10:30 acá. Espero que tengan preguntas, ¿no?